para esto le voy a pedir de favor, hermano, hermana, si pudiera abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Y dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y vamos a ver un tema que se llama Regresa a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. Y esta mañana, hermano, recordando un poco acerca de que la próxima semana vamos a tener nuestra semana de santificación, ¿sí? Esta semana que viene, empezando el día lunes, vamos a tener nuestra semana de santificación. Todos los días nos vamos a reunir de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y es muy importante que vengamos todos y que vengamos toda la semana, que haga usted un gran esfuerzo, porque es una búsqueda genuina del corazón de Dios y es una búsqueda de iniciar nuestro año santificados por esa sangre del Cordero de Dios y poder iniciar un año en la presencia del Señor. Así que esta conferencia que vamos a dar el día de hoy es una introducción para esa semana de santificación. Y estando esta mañana tomé un camión y en ese camión venían 5 personas. Estaba manejándolo un chofer y veníamos 5 personas. Dentro de las personas que venían en ese auto, en ese camión, venía una chica que traía una guitarra, traía una funda de guitarra cargando ahí en la espalda. Y ahí estaba ella. Y llegando a la parada donde esta chica se bajó, se abre la puerta del camión y ella se baja por la parte del frente y le empieza a decir al chofer y le dijo: oiga, ¿usted cree en Dios? ¿Sí? Y empezó ella de una manera muy, muy sencilla, pero muy rápida, a predicarle al Señor, del Señor Jesucristo. Y sabes, las demás gentes que estaban en el camión, habían otras jovencitas y un jovencito, se empezaron a voltear a ver entre ellos y empezaron a reírse y a burlarse y a decir que no era posible y a mover la cabeza y a desaprobar lo que ella estaba haciendo, que era predicarle a esta persona. Pero sabes, esta muchacha no le importó. Y estando yo viendo esa situación totalmente ajeno a ella, viendo primeramente a esta muchacha cristiana predicándole al chofer y a los otros muchachos jovencitos todos burlándose, me di cuenta de esa pasión y de ese primer amor. Que esta muchacha, por ejemplo, no le importó las burlas, no le importó nada. Y sabes una cosa, yo vi al chofer y el chofer recibió ese volantito que le dio. Ella le dio como un volantito, lo recibió muy bien, lo recibió con alegría. Yo siento que Dios tocó el corazón de ese varón y a ella no le importó las burlas. Ella decía: estoy apasionada por Dios y vale la pena la vida de este señor que está manejando el camión. Y sabes, hermano, cuando uno tiene pasión por algo, no importa si se burlan de ti, no importa nada. ¿Y qué más que tener pasión por Dios? Mucha gente en esta vida tiene tremenda pasión por su deporte, tiene tremenda pasión por su profesión, tiene tremenda pasión por un equipo,
por cualquier cosa. Y sabes, hermano, hermana, hay veces que nosotros empezamos en Cristo Jesús con esa tremenda pasión por Él y toca nuestro corazón el Señor y me gustaría que ahorita te recordaras cómo era esa pasión que tenías la primera vez que tuviste un toque de Dios. Quizá alguna vez llegaste a la iglesia lleno de problemas y de repente Dios te habló al corazón y sentiste algo impresionante. Quizá fue en tu encuentro donde sentiste ese soplo de vida de Dios y de repente sentiste algo que nunca en tu vida habías sentido, algo que era más real que cualquier otra cosa y empezaste a tener una comunión con el Espíritu Santo que te llevó a una pasión. Esa pasión te llevaba a hablar, te llevaba a predicar, te llevaba a alejar del pecado, a alejar de las cosas de la carne. Y esa pasión por el Señor, en muchas ocasiones, hermano, al estar pasando el tiempo en Cristo, al no tener nosotros muchas veces la constancia, como lo vamos a ver más adelante, o al llenarnos de actividades en esta vida, a veces nos vamos poco a poco separando de nuestro Señor y se va apagando ese fuego. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego de Dios, del don de Dios que hay en ti. ¿Sabes? Ese fuego se puede avivar, se puede hacer más grande, pero también se puede apagar el fuego. Y hoy vamos a hablar de este tema muy importante como una introducción para que podamos nosotros tener una semana de santificación en la que todos nosotros, unánimes, juntos, busquemos la presencia de Dios, la comunión con Dios y busquemos avivar ese fuego y esa pasión, ese primer amor. Y dice aquí la palabra de Dios, le escribe a la iglesia de Éfeso. Y esa carta que le llega a la iglesia de Éfeso le dice: bueno, has tenido un arduo trabajo, has tenido paciencia, no soportas a los malos, has sufrido con paciencia, pero le dice el Señor: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, Y sabes, hermano, hermana, la palabra, las dos palabras juntas, primer amor, tienen un gran significado, primer amor. La palabra primer quiere decir la máxima prioridad. Y el Señor Jesucristo nos enseñó esto. Y te voy a pedir si puedes dejar un papelito ahí porque vamos a regresar a Apocalipsis 2. Pero ayúdame a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos, el Evangelio de Marcos, al principio del Nuevo Testamento, está Mateo y después sigue el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Y si ya lo tienes, hermano, indícamelo con un amén, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar, sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Cuando nosotros decimos primer amor, la palabra primer nos habla de prioridad. Desde los 10 mandamientos hasta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, toda la Biblia nos habla
de la prioridad que debe ser Dios en nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo nos dijo que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, ¿sí? Es decir, el Señor debe de ser lo primero en nuestras vidas. Y eso es, cuando nosotros perdemos el primer amor, cuando nosotros dejamos el primer amor, como lo estaba diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso, cuando dejamos el primer amor, es cuando dejamos que Dios ya no sea el primer lugar de nuestra vida, sino que lo pasamos a un segundo o a un tercer lugar. Es cuando algo ocupa el lugar que debería de ser de Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Y aquí hay muchísimas cosas que pueden ocupar ese lugar. Ese lugar lo puede ocupar en una persona, una relación sentimental o amorosa, y puede estar ahí una chica cristiana o un muchacho cristiano que a lo mejor inicia un noviazgo y entonces se olvida por completo y deja ese lugar que le correspondía a Dios, y en lugar de eso pone a la novia o pone al novio, ¿de acuerdo? Y entonces está dejando su primer amor. Y sabes, cuando la palabra de Dios dice primer amor, no está el Señor dejando de lado que también debemos amar, también hay otros segundo amor, y no está mal, ¿sí? No está mal. De hecho, la palabra de Dios así lo dice. El segundo, hablando de los mandamientos, el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que un varón ame a su esposa, ame a sus hijos, eso no es algo malo, al contrario, eso es una obligación. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que el primer amor debe ser Dios. Y sabes, es algo muy impresionante, porque cuando el primer amor es Dios, entonces el amor hacia el prójimo es más genuino. Cuando el primer amor es Dios, una persona se comporta bien siempre, donde quiera que esté, no importa si está en un viaje y no está ahí su esposa, o si está solo, o si está con ella, se comporta de la misma manera. ¿Por qué? Porque tiene un primer amor, y ese primer amor es Dios, y Dios está siempre con él. Hermano, hermana, el primer amor debe ser Dios. Primer significa prioridad, que no tengamos nosotros absolutamente nada por encima de Dios en nuestra vida, que Dios sea lo número uno. Puede haber después alguna otra cuestión que nosotros nos guste, por supuesto. Puedes ser muy dedicado en tu profesión, qué bueno que así lo seas. Puede ser que tú seas un padre sumamente amoroso, qué bueno que así lo seas. Puede que seas un tremendo esposo que ama a su esposa, qué bueno que así lo seas. Pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que por encima de todo tiene que estar Dios. Dios debe de ser el primer lugar, la primer pasión de nuestra vida. Dios debe ocupar ese lugar de privilegio en nuestro corazón. El primer lugar de nuestra vida debe de ser Dios. ¿Sabes, hermano, hermana? Te voy a decir algo. Nosotros, tú y yo, determinamos qué tan profunda y qué tan íntima es nuestra relación con Dios. No lo determina Dios. Esa profundidad y esa intimidad de nuestra relación con Dios no depende de Dios, depende de ti y de mí. Dios ya abrió a través del velo y de la carne del Señor Jesucristo, que fue molida, machacada, que fue golpeada en esa cruz, en esos látigos, ya abrió el camino hacia su presencia. Y ese camino está abierto y podemos nosotros ir confiadamente al lugar santísimo. Y sabes, ese camino está abierto para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Así que el Señor abrió un camino que es exactamente igual para todos. Es un camino hacia su presencia que es exactamente igual para todos. Así que no depende la comunión y la intimidad con Dios, no depende de Dios, depende de nosotros, de aquella persona que por estar apasionado por Dios, de aquella persona que por amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, le busca
y camina ese camino hacia su presencia y busca al Señor, entonces esa será una persona que tendrá intimidad con el Señor. La intimidad con Dios, Dios quiere intimidad con todos sus hijos, con todos los varones y mujeres de Dios, pero no la determina Dios, la determina aquella persona que está enamorada de Dios y que Dios es el primer lugar de su vida. Y no nada más lo dice, porque nosotros podemos decir, Señor, tú eres el primer lugar de mi vida, pero en realidad que no lo sea. La realidad se ve en el tiempo en que le dedicas, en la pasión que tienes, como esta chica que no le importaba que se burlaran de ella, ella seguía haciendo la obra del Señor y predicando el Evangelio. Las prioridades que nosotros vemos y que hemos aprendido en la iglesia, hermano, hermana, es, en primer lugar tiene que estar Dios, en el segundo lugar tiene que estar la esposa o el esposo, hermano, en el caso de los solteros son sus padres, después en el tercer lugar los hijos, ¿sí? Después el trabajo, o en el caso de los muchachos que sean estudiantes, sus estudios, su escuela, después el ministerio y la caridad. Todo eso está obtenido de la Biblia, está obtenido de los mandamientos y de las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero el primer lugar, sin discusión, tiene que ser Dios. Cuando dice primer, está hablando prioridad. El primer lugar debe de ser Dios. Por encima de tus placeres, por encima de tus pasiones, por encima de cualquier relación sentimental, por encima de la familia, por encima de todo tiene que estar Dios. Por encima del ministerio tiene que estar Dios. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Debe de ser nuestra pasión número uno. Y por eso dice primer, y número dos dice amor, primer amor. El Señor Jesucristo decía amar a Dios con todo el corazón. ¿Sabes, hermano? Ese amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, eso habla de pasión, pasión. ¿Sí? Y una vez más recordamos ese lugar que teníamos cerca del Señor. Si alguno de nosotros en algún momento puede pensar, yo he perdido ese lugar de su presencia, he perdido esa pasión, he perdido ese primer amor. Tienes que recordarlo, ese primer amor, ese lugar de bendición que teníamos cerca del corazón de Dios. Pero para ello, hermano, no es que Dios te haya dado la espalda, es que muchas veces nosotros hemos dejado de tener la constancia, hemos dejado de tener la disciplina, de buscarle, se ha apagado ese fuego de Dios en nuestro corazón y le hemos dejado de buscar con pasión y se ha vuelto entonces una rutina que no llega al corazón de Dios. Pero hoy el Señor nos dice, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Esa es la conferencia el día de hoy, regresar a ese primer amor. Y no solamente es para que el día de hoy lo tengamos, sino para que sea nuestro eje durante todo este tiempo que vamos a estar en semana de santificación. Toda esta semana, nuestro objetivo es, Señor, voy a reavivar el fuego de Dios que hay en mí. Voy a hacer morir esas obras de la carne para que no exista muerte en nuestra vida, sino que existe esa vida espiritual que viene de una comunión íntima contigo, de un primer amor. El primer amor es pasión, no dejas de hablar de él. Sí, yo veo a muchos jóvenes muy apasionados en el grupo de jóvenes, no dejan de hablar del Señor Jesucristo. Yo veo a muchos líderes de célula aquí en Camino Extremo apasionados tremendamente. Su pasión número uno es el Señor Jesucristo. No pueden dejar de hablar de Él. Ese es el primer amor. Es una pasión impresionante. El primer amor también, hermano, es guardar sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes, hermano? El amor de Dios, lo decía ahí ese Señor con el que estaba el Señor Jesucristo, más que todos los sacrificios y con los holocaustos es el amor a Dios. El apóstol Pablo decía, el no adulterar, el no robar, el no mentir, se resume en una cosa, es el amor. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros amamos a Dios, nos alejamos de la maldad. Más que una adoración, tu vida debe de ser una adoración. Por supuesto que hay que cantarle y hay que levantar las manos, pero que sean unas manos santas que le dicen, Señor, por amor a ti, me aparto de esa maldad, porque te amo con toda mi alma, yo me aparto de ese pecado.
Sabes, hermano, el amor también es tiempo en comunión, es disciplina y constancia, disciplina y constancia. En eso se nota el amor. Cuando hablamos esto con los jóvenes, por ejemplo, empieza alguno de ellos con la bendición de sus padres y con el consejo de la congregación, empiezan a tener una relación de noviazgo. Y hermanos, todo el día se están buscando, se hablan por teléfono, se mandan mensajes, se quedan de ver para comer y no le importa a la persona tener que ir de un lado al otro de la ciudad con tal de ir a ver a la novia. Eso es una pasión, está en ese momento enamorado. ¿Sabes una cosa, hermano? Así debe de ser nuestra vida en Cristo Jesús siempre. Debe de ser una pasión, no debe de ser, ay, tengo que hacer mi devocional o tengo que hacer mi oración, sino debe de ser, este es mi tiempo con mi amado, este es mi tiempo con mi Señor, este es mi tiempo con mi Padre, este es mi tiempo que voy a buscar su corazón, que le voy a amar, que le voy a dar algo de lo que Él me ha dado tanto, que es ese amor y esa bendición. Le voy a llegar allí con una vida de adoración. Hermano, es tiempo en su presencia, es comunión. Podemos nosotros decir, tú eres mi primer amor, pero si no tenemos un minuto para el Señor, verdaderamente estaremos apasionados por Él. Hoy debemos decir, Señor, si eres mi primer amor, te voy a dedicar las primicias, te voy a dedicar el mejor de mi tiempo, voy a darte a ti, buscarte con todo mi ser, en ese lugar santísimo voy a estar, en el nombre de Jesús. Primer amor, una prioridad y una pasión por Dios que nos lleva a dejar el pecado, las pasiones de este mundo, las obras de la carne, que nos lleva a buscarle con tiempo y con comunión. Ahora bien, si me ayuda a regresar ahí a Apocalipsis capítulo 2, ahí donde estábamos, si me ayuda a regresar ahí. ¿Cómo es que se pierde el primer amor? Es decir, está una persona, llega a la iglesia con tremendo dolor, y hermano, me ha tocado a mí llegar como un nuevo hace muchísimos años, pero también tener ese corazón ahí roto, esa necesidad de un Salvador por la condenación del pecado, y llegar a la iglesia y ser recibido por un hermano en el nombre del Señor Jesucristo, y sentir esa paz de Dios y ese toque de Dios y ese perdón de Dios, esa salvación de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a brotar en nosotros una pasión impresionante por Él. ¿En qué momento entonces una persona que está así de apasionada, una persona que ha encontrado un nuevo nacimiento, en qué momento puede decaer el fuego de Dios y su pasión y su amor por Él? Aquí la palabra de Dios nos da algunas pistas. Dice, versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vemos entonces que esta iglesia de Éfeso pasó por varias circunstancias difíciles y complicadas. Circunstancias difíciles y complicadas. Primero vemos que en ellos hubo un arduo trabajo. Yo quiero decirle, el Señor, este arduo trabajo, lo está felicitando por él. No quiere decir que el arduo trabajo sea algo malo. El problema es, escúcheme hermano y hermana, no es que usted tenga mucho trabajo lo malo. Lo malo es que usted pueda poner como pretexto el tener mucho trabajo para no tener una relación íntima con Dios. Ese es el problema. Cuando el activismo se vuelve un pretexto bien fundamentado en nuestro corazón, en nuestra mente, es que no he orado, es que no he buscado al Señor, porque tengo mucho que hacer, y puede ser inclusive hasta en el ministerio, como lo está diciendo aquí, en el ministerio o en el trabajo secular. Es que estoy en mis épocas de exámenes y entonces por eso no tengo tiempo para el Señor. Y pudiéramos nosotros entonces decir, bueno, es que está justificado por ese arduo trabajo. Ese es el problema. El problema no es tener mucho trabajo o muchas actividades. El problema es creer
que estamos justificados de no buscar a Dios y no tener esa pasión por Dios? Porque tenemos mucho trabajo. ¿Sabe, hermano, hermana? El arduo trabajo nos puede llevar a tener un pretexto para perder nuestra comunión con Dios, dejar de orar y además creer que es algo justificado. Ese es el error. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer, hermano? Prioridad. Por eso es primer amor. Primero es prioridad número uno. Prioridad número uno por sobre tus trabajos, por sobre tu ministerio, por sobre tu escuela, es buscar el corazón de Dios, es buscar el corazón de Dios, es buscar el corazón de Dios. Una vez leí uno de los libros del pastor Cho y una persona lo estaba entrevistando y le decía, oiga, ¿usted cuántas horas ora diaria? Y decía él, por lo menos 1 hora diaria. Por lo menos, y le dice, oiga, y cuando tiene un día sumamente difícil, un día sumamente pesado, dice, no, bueno, ese día, dice el pastor Cho, ese día no oro 1 hora, ese día oro 3 horas. Si yo tengo un día sumamente pesado, un día sumamente difícil, voy a necesitar más a Dios, entonces voy a orar 3 horas. ¿Sabes, hermano? No debemos poner como pretexto el arduo trabajo, o el ministerio o el trabajo secular como un pretexto para decir, Señor, no te pude visitar y no pude, Señor, estar contigo porque justificadamente. ¿Sabes qué? Si nosotros decimos eso es tanto como decir es que es más importante el trabajo, es que es más importante las actividades que el Señor. Si es un primer amor, debe ser lo primordial. No puede haber día en el que nosotros no busquemos con pasión el corazón de nuestro Señor. Entonces se pierde por el pretexto del arduo trabajo. No es en sí el arduo trabajo, sino es el pretexto o creer que estamos justificados de no buscar a Dios porque tenemos mucho trabajo. Número 2, ¿cómo se pierde el primer amor? El primer amor muchas veces se pierde por frustración. Por frustración. ¿Por qué por frustración? Dice aquí, porque no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Sabes? Muchas veces cuando uno está en el evangelio, y esto se lo digo a los líderes de célula, a los maestros, a los pastores, a todos los que servimos en ministerio de niños, etcétera. Muchas veces, hermano, hermana, hay dos grandes enfrentamientos en el corazón del siervo de Dios. Y uno es cuando se dedica mucho tiempo, por ejemplo, a una persona y de un momento a otro esa persona se decide por el mundo. Y entra un desánimo en el corazón del evangelista, del pastor, del líder de célula, del maestro de niños. Cuando le ha dedicado mucho tiempo a una persona y esa persona en un momento dado decide darle la espalda al Señor Jesucristo e irse por el mundo. Y hay otra frustración también que puede llegar al corazón, que es la que habla aquí también la Biblia, y es cuando se levantan críticas de falsos hermanos. Sí, aquí dice profetas que los has hallado mentirosos, que has probado a los que dicen ser profetas y no lo son y los has hallado mentirosos. Y sabes, hermano, el ataque más grande a las iglesias cristianas en el mundo, las que tienen éxito, las que ganan almas para Cristo, las que crecen, donde hay milagros, el mayor ataque no viene del mundo. El mayor ataque viene de otros pastores que, celosos por el éxito de un ministerio, lo desacreditan y empiezan a decir que no es de Dios y empiezan a buscar cualquier tipo de cuestión para desacreditarlo. Y muchas veces, hermano, eso trae frustración al corazón de un siervo de Dios. Entonces, un resultado malo o críticas del mismo pueblo, pseudo pueblo de Dios, aquellas personas que diciéndose apóstoles. Yo no puedo entender muchas veces que el enemigo de la iglesia y del crecimiento de la iglesia sea un hermano mismo, un creyente. No lo puede ser así. Sí, desgraciadamente así es. Empieza a tener éxito un ministerio y entonces las envidias y entonces los ataques empiezan dentro del mismo cristianismo. Entonces, número 2, tenemos que tener cuidado. Yo le voy a decir algo, hermano, hermana.
Dios nos puso a nosotros a predicar el evangelio con toda pasión y con todo nuestro ser. Y lo que nosotros debemos hacer es orar por nuestros discípulos, es orar en la presencia de Dios para llevar una palabra llena de unción, es nosotros hacer guerra espiritual, es darles ejemplo, es estar ahí para una oración, para poner nuestras manos sobre los enfermos, para estar con ellos. Pero ¿sabe una cosa? Al final hay un libre albedrío, hermano y hermana. Al final viene una tentación y la persona tiene la salida que Dios le da, pero también tiene la concupiscencia que le llama, que le atrae hacia la maldad. Y ahí sabe una cosa, hermano, hermana, ni siquiera Dios le obliga a una persona a tomar la decisión correcta. Así que no debe usted sentir en ningún momento frustración cuando alguna persona en el ministerio no sigue los pasos del Señor. Usted tiene que hacer lo que Dios le mandó a hacer con todo su ser, con todo su corazón, pero sabe, al final hay una decisión personal y uno debe hacer todo lo posible para que ese discípulo se decida por Cristo y por el camino de la vida. Pero si en un momento dado no lo es así, hermanos, siga usted predicando. Siga predicando en el nombre de Jesús, que no esa frustración vaya a apagar nuestro primer amor, que no se levante una crítica y por esa crítica se vaya a apagar nuestro primer amor, sino al contrario, nosotros tenemos en el nombre de Jesús que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Si a Dios a usted le mandó a predicar, predique. Si usted le mandó a ser maestro, sea maestro. Si Dios usted le mandó a dar célula, dé célula. Y no le importa, hermano, si hay críticas, si se levantan muchas veces críticas en su propia familia, usted manténgase firme en ese llamado que Dios le ha dado. Firme en ese llamado. Muchas veces entonces ese tipo de frustración o de sufrimiento puede hacer que se enfríe el amor, Muchas veces, hermano, dejamos que entre la carne, y en la carne puede ser que entre de dos formas. Primero, por pecado, que nos aleja del Señor, o también puede ser que entre la falta de compromiso, de disciplina, de constancia, la flojera, vamos a llamarlo así, que es también parte de la carne. ¿Sí? El hecho de perder nosotros la disciplina, la constancia en la búsqueda de Dios, o el hecho de caer en un pecado y darle la puerta abierta a Satanás para romper una vez más esa comunión que teníamos con el Señor. Entonces dejamos que entre la carne, ya sea a través del pecado o a través de la falta de disciplina, y entonces también decae nuestro primer amor. Y quisiera pedirle a mi hermano del piano, si me ayuda, y también pedirle al pastor que me va a hacer favor de ayudar, que pase al frente. ¿Cómo recuperamos nosotros el primer amor? Ya vimos que se pierde por justificar la falta de disciplina y de búsqueda de Dios y de pasión de Dios por el activismo, las muchas actividades. Se pierde muchas veces porque hay algún tipo de frustración por falsos hermanos o por hermanos que caen. Se pierde muchas veces porque dejamos que entre la carne, que entre el pecado a nuestras vidas, que entre la falta de disciplina. Pero quizá alguno de nosotros esté aquí y podemos decir, en mi vida se ha enfriado ese primer amor y hoy quiero reavivar el fuego de Dios que está en mí. Hoy quiero reavivar el fuego de Dios. Ahí le voy a pedir que terminemos de leer el versículo 5. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. 3 cosas. ¿Cómo recuperar el primer amor? 3 cosas, y aquí está la presencia de Dios. 3 cosas que nos dice el Señor. 3 cosas. Primero, recuerda de dónde has caído. Es decir, si una persona estaba aquí en el primer amor y de repente ya no está, cayó de ese lugar y ahora está acá abajo, ya está lejos de Dios, estuvo acá arriba y ahora está acá abajo. Entonces Dios te está diciendo, añora ese lugar que tenías en la presencia de Dios. Añora ese lugar que tenías cerca de mi corazón. Recuérdalo, cómo pasabas esas horas, esa pasión que tenías,
esa cercanía que tenías con mi corazón. Anhela una vez más con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser el amarme y el que yo sea el primer lugar de tu vida. Es lo que dice el Señor. Recuerda de dónde has caído, dónde estabas y dónde estás ahora, y decir: Señor, estaba mejor ahí en tu presencia, estaba mejor ahí en ese primer amor. Anhelo una vez más con toda mi alma amarte por sobre todas las cosas. Anhelo con toda mi alma ser ese varón cercano a tu corazón, ser esa persona que te ama, que está ahí pegado a ti, Señor. Anhelo con toda mi alma ese lugar de donde caí. Quiero estar otra vez ahí, en ese primer amor, en esa cercanía, ser ese íntimo del Padre. Número 1, añora ese lugar de su presencia. Añora ese lugar. Añora ese lugar. Si uno no desea con todo su ser ese lugar en la presencia de Dios, no lo vas a obtener. Pero si es lo que más anhelas, si es verdaderamente tu prioridad, si es verdaderamente tu primera pasión, tu primer amor, entonces vas a llegar a recuperar ese lugar en la presencia de Dios. Y dice ahí, número 2, arrepiéntete. Arrepiéntete. Muchas veces, hermano, hemos dejado que entre la carne, hemos dejado que entre el pecado, la flojera, la falta de disciplina y constancia. Hemos dejado que entre los argumentos de frustración por quizá no haber obtenido el resultado que deseábamos en algún momento dado. Y muchas veces a lo mejor no obtuviste algo que deseabas, inclusive puede ser hasta culpaste a Dios y eso te alejó de su corazón. Hoy es un día de arrepentirse y decirle: Señor, por favor, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si por el activismo creí que estaba justificado a alejarme de ti. Si, Señor, dejé que entrara el argumento del sufrimiento, Señor, la falta de resultados o algún tipo de pensamiento que me alejó de ti, Señor. Alguna frustración que me alejó de ti, perdóname, porque no debí de haber dejado que creciera en mí esa raíz de amargura. Perdóname si dejé que entrara el pecado y eso me alejó de ti. Perdóname, Señor, si no tuve la disciplina, la constancia de buscar tu corazón. Esa es una persona que está ahí arrepentida. Dice número 2, arrepiéntete. Y número 3 dice, y lo puedes leer ahí en el versículo 5, y haz las primeras obras. ¿Qué hacías antes cuando estabas en el primer amor? ¿Le buscabas? ¿Hablabas de él con todas las personas? ¿Tenías una pasión impresionante que no podía callarse? ¿Te levantabas temprano a leer la palabra y a orar en la presencia del Señor? ¿No faltabas a ninguna clase? ¿Tenías hambre de Dios y venías a las reuniones? ¿Alababas con todo tu ser? Haz las primeras obras. Dice el Señor, ¿quieres recuperar el primer amor? Ahí está para ti. Ahí está abierto una vez más ese camino nuevo que nos abrió el Señor a la presencia del Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerda, anhela ese lugar que tenías antes. Anhélalo con todo tu ser, ese lugar del primer amor. Arrepiéntete si dejaste que entrara la carne, el pecado, o si nosotros dejamos que, justificado por el activismo, nos alejáramos de él. Arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras obras. Empieza a hacer otra vez esas obras que dice la palabra de Dios aquí, que teníamos, que hacíamos cuando estábamos en ese primer amor. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y que ahí con sus ojos cerrados podamos buscar al Señor. Bendito Padre, aquí estamos, Dios, en tu presencia, Padre, y nos has hablado el día de hoy. Nos has hablado, Señor, que tú eres nuestro primer amor y que no debe de haber nada por encima de ti, Señor. Ni una relación sentimental, Señor, ni un trabajo, Padre, ni un hobby, nada absolutamente nos debe apasionar más que lo que nos apasiona tu presencia y tu misericordia y tu poder, Dios. Por eso, Padre, estamos aquí. Y si alguno de nosotros, Señor, quizá hemos dejado que se apague ese fuego que teníamos antes, hoy en el nombre de Jesús queremos reavivar el fuego. Yo quiero reavivar el fuego de Dios que hay en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Y si usted, hermano o hermana, el día de hoy siente que quizá ese primer amor se pudo haber apagado y hoy quiere reavivar
ese primer amor, recuperar ese lugar en la presencia de Dios. Yo le invito a que se ponga en pie y ahí con sus ojos cerrados, usted puede, si quiere, levantar sus manos y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que recuerde de dónde he caído, me arrepiente y haga las primeras obras. Y primeramente, Señor, recuerdo, Padre, esos tiempos en tu presencia, cuando estaba apasionado por tu presencia, Dios, cuando fluía tu Santo Espíritu y cuando pasaba yo las horas en ti, Señor, cuando estaba apasionado que no podía callar y no me importaban las burlas o las risas de otros, Señor, yo seguía, Señor, a mi Señor Jesucristo. Bendito Padre, recuerdo estar cerca de tu corazón y hoy quiero regresar a ese lugar, Señor. Quiero volver a caminar ese camino que tú nos abriste, Señor Jesucristo, hasta la presencia de nuestro Padre, porque nadie llega al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Hoy queremos recuperar ese primer amor, que seas tú, Señor, el primer lugar, la prioridad número uno en nuestras vidas, y que te amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy, Padre, recordamos de dónde estábamos y queremos recuperar ese lugar de intimidad en tu presencia, Señor. Y nos arrepentimos, Padre, delante de ti, pidiéndote: perdónanos. Perdónanos, Señor, si fue el pretexto, Señor, de las muchas actividades lo que apagó el fuego de Dios en nosotros. Y creyendo que justificadamente, porque teníamos demasiadas actividades, estábamos justificados para no buscarte. Perdónanos, Dios. Si verdaderamente tú eres lo número uno, a pesar de tener muchas actividades, te vamos a buscar. Perdónanos, Señor, si quizá dejamos que entraran argumentos, Padre, porque no obtuvimos un fruto, porque hubo, Señor, críticas y dejamos que creciera un argumento que nos separó de ti. Perdónanos, Dios, perdónanos. O aún, Señor, si dejamos que entrara la carne a través del pecado, Señor, a través de cambiar tu presencia por un plato de lentejas del mundo que solamente trajo muerte y destrucción. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, si no tuvimos la constancia y la disciplina de buscar tu corazón. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy quiero llegar a ti y avivar el fuego de Dios que pusiste en mí, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, hacer esas primeras obras, volver, Señor, a la oración, volver a leer la palabra de Dios con hambre y con sed, volver a congregarme, Señor, con esa pasión, con esas ganas, Señor, como al principio, en el nombre de Jesucristo. Aviva, Señor, el fuego de Dios. Yo levanto mis manos y te pido, bendito Dios, tócame, lléname de tu presencia, sopla vida, Señor, sobre mí, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Porque como lo cantamos, Señor, nada nos apasiona más, Señor, solo tu presencia, Padre. Que no sea solamente un canto, Señor, sino que sea una vida respaldando esa oración y ese salmo, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, aviva ese fuego y que podamos nosotros salir de aquí, Señor, con las ganas de recuperar ese primer amor, con las ganas, Señor, de volver a hacer esas primeras obras, Señor, y ser esos apasionados que no pueden callar, que te buscan con toda su alma, que no pueden vivir si no han entrado a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le invito a que usted continúe orando y con sus manos levantadas le diga: Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero vivir en ese primer amor. Yo quiero vivir en ese primer amor y voy a tomar esta semana de santificación, Señor, para regresar a ese primer amor, en el nombre de Jesús. Seguimos orando, por favor, pastor. Es un día de arrepentimiento, Señor, donde podemos ver tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, extrañamos tanto ese tiempo en tu presencia, que muchas veces hemos olvidado siquiera, Señor, esos momentos cerca de tu corazón. Esos momentos, Señor, llenos de gozo, de alegría, de esperanza, postrados de rodillas ante ti, Señor. Y largas horas han pasado en nuestra vida que han quedado en el olvido esos momentos.
y la distracción de este mundo, las preocupaciones, el trabajo, los deseos, Señor, han distraído nuestra mente, han robado nuestro tiempo, Señor. Pero hoy, Padre, podemos ver tu gran misericordia y tu gran amor en un llamado que nos haces esta mañana a volver a ti, Señor, a volver nuestros ojos a ti, Padre, nuestro primer amor. Porque podemos recordar el día que llegamos a tu presencia dolidos, partidos, enfermos, necesitados, con preocupación, sin esperanza, viviendo en soledad, Señor. Y cuando llegamos a tus pies, nos abrazaste, nos amaste, nos diste un nombre que no teníamos. Anhelamos ese tiempo hoy, Señor. Anhelamos volver a esos momentos, a ese instante, recordar ese día, Señor, que nuestro corazón latía fuerte, emocionado, Señor, y la pasión en nuestra vida estaba por hablar de ti a todo mundo, Señor, que conocieran lo que habías hecho por nosotros. Y hoy, Señor, venimos arrepentidos a caer nuevamente delante de ti de rodillas, volviendo a ese primer amor, Señor. Porque mucho hemos perdido, Padre. Mucho perdimos al apartarnos. Y anhelamos estar de nuevo en ese lugar junto a ti. Escuchar tu voz, escuchar tus palabras, Señor. Tu mano tocando nuestra vida, nuestro corazón. Servirte con toda nuestra alma, Señor. Y hoy con un corazón arrepentido, con dolor en nuestro corazón, Señor, mirando hacia atrás aquellas cosas que nos han robado este tiempo. Hoy te decimos, Señor, cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mis pensamientos. Anhelo ese tiempo de servicio total para ti, Señor. De esa pasión de hablarles a todos de lo que tú habías hecho por mí, de cómo me cambiaste, cómo cambiaste mi casa, cómo cambiaste mi familia, Señor. Lo que hiciste por mí, Padre. Pero hoy en una nueva oportunidad, Señor, quiero decirte, lo anhelo en mi corazón. Quiero pasar esos momentos de intimidad contigo. Quiero pasar ese tiempo escuchando tu voz tan cerca de ti, sentir tus manos, sentir tu corazón, Señor. Y hoy en este tiempo hermoso que nos das, en esta gran oportunidad, en este nuevo inicio, Señor, no lo quiero desaprovechar, Padre. Y usted hable en su corazón y dígale al Señor: Señor, no quiero desaprovechar esta gran oportunidad que me das para sentirme amado, Señor, para sentirme en tu presencia. Y en respuesta a tu gran amor el día de hoy, Padre, en respuesta a tus palabras, Señor, aquí estoy. Abro mi corazón como la primera vez. Abro mi pensamiento y mi mente, Señor, como la primera vez. Me humillo ante tu presencia como aquel día, Señor. Y hoy, Padre, que vuelve a ser como aquella ocasión que llegué a tu presencia. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Úsame, Señor. No hay mayor alegría que ser un siervo tuyo. No hay mayor gozo en mi corazón que estar a tu lado, Señor, porque no puedo vivir apartado de ti. Y hoy, Señor, aquí estás tú y aquí estoy yo, Señor. Y hoy te entrego mi vida por completo. Hoy me entrego a tu servicio, Señor. Hoy quiero estar cerca de ti, habitando en tu presencia por todos los días de mi vida y hasta el último día, Señor, y por la eternidad. Y hoy te damos gracias, Padre, porque podemos ver tu gran amor y tu misericordia. Y hoy te damos gracias porque podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Úsame como aquel día. Y hoy, Señor, soy feliz, tan alegre, Señor, tan gozoso, Padre, por volver a mi primer amor. Hoy me siento tan feliz, Señor, porque vuelvo a ese primer amor. Muchas gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.